Napoleón Galo. El doctor Napoleón Galo es nuestro director por Honduras. Es ginecólogo especialista en fertilidad y embarazo de alto riesgo, director de la Clínica de Fertilidad Napoleón Galo en Honduras. Es conferencista internacional, autor de varios libros y ha sido premiado varias veces por nuestra organización YOSIN. Recientemente le fue otorgado un premio en México. El doctor hoy nos va a hablar un poco de toda su experiencia en drilling. Muchas gracias, doctor Billy. Es muy grato encontrar nuevamente con ustedes algunas caras conocidas y otros pues, que han compartido los niveles originales de este trabajo de investigación de drilling ovárico, que inició ya de una manera formal y más investigativa, no operacional, porque desde el 2011 estamos con esos trabajos de fertilidad ya a nivel curativo y como tratamiento de elección del drilling ovárico. Pero el tema que tenemos para hoy es el tema de los efectos positivos del drilling ovárico en la producción de embarazo a corto plazo. Es de resaltar que en el Congreso Mundial de ALE en el 2018 en República Dominicana se presentaron 860 casos. Fue el 2018 y la revisión cerró en el 2016. De ese tiempo para acá y ante el éxito de los casos de fertilidad que se traducen en gran cantidad de pacientes que logran embarazo, se ha empleado el estudio en este tipo de pacientes, ¿verdad? Y el objetivo es hacer un resumen para que podamos, puedan entender ustedes. De lo que es el ovario poliquístico y de lo que es el drilling ovárico como una especie de sumario que nosotros vamos a presentar. Cuando ustedes visiten el Museo del Prado en Madrid, en la segunda sala, van a hallar La Mujer Barbuda de José Rivera, que hay varias interpretaciones artísticas que están en YouTube, y se puede ver a Magdalena Ventura, que es supuestamente la mujer, dando lactancia en un cuadro de virilización bastante agudo. Se ha hablado de los ovarios poliquísticos desde 1721 y desde 1500, como habíamos dicho, ya el Tratado de Vesallo, y que se encuentra en la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, donde yo me especialicé. Ahí está el Humanis Corpore Fabrica y habla acerca de la disección en el cuerpo humano de este tipo de pacientes. Y habla, ya se mencionan los ovarios, como huevos de paloma, que no es otra cosa que el síndrome de ovario poliquístico. La diatermia ovárica, drilling ovárico, fenestración ovárica, tiene varios nombres. Es la permeabilización con cauterio láser unipolar o láser diodo de la superficie ovárica, con el objetivo de eliminar esta esclerodermia en la capa ovárica y que pueda haber una ovulación más efectiva por el efecto mecánico, y también con el objetivo de evacuar un poco del líquido retenido en el ovario por este proceso patológico como es el drilling ovárico. Entonces ven la gran cantidad de líquido que esta paciente acumulaba. Esta paciente a los 3 meses alcanzó su embarazo
y normalmente hacemos de 8 a 10 microperforaciones de 3 a 5 milímetros en cada ovario, ¿verdad? Es un procedimiento laparoscópico, LOP le denominan los americanos, pero está en toda la literatura definido. La historia, pues, ya desde tiempos, con Steinleber también en el 35 se empezó a hablar de las resecciones en puño en la Universidad de Chicago, pero se eliminó dejaba muchas sinergias y muchos problemas de adherencia. Por lo tanto, la evolución con Ganaes, Miller, siguieron evolucionando hasta que llegamos, lo comentaba el doctor Mili, al 2018, en el cual nosotros presentamos un trabajo magistral en la Academia Latinoamericana de Nutriología Ginecológica, de la cual soy miembro como maestro, y se pudo ver que hasta el 80% de estas pacientes lograban embarazo de 6 meses a 12 meses después del procedimiento. Posteriormente, a manera rápida, se pudo ver que las pacientes que les hacíamos la punción en la región antral, que es la parte donde se colecciona la mayor cantidad de folículos en el ovario, y de planos que se traducen en una prueba antimileriana activa, estas pacientes lograban un embarazo a una cantidad de tiempo superior, ¿verdad? Se habla también de que gran cantidad de pacientes, este es el instrumental que usamos, pues la torre de la laparoscopía, y usamos el ganchito de Hook para microperforar el ovario, y cuando se usa láser diodo, pues usamos el aparato. Para eso es un poquito más caro, pero siempre lo utilizamos. Se puede ver que la cantidad de pacientes fue grandísima, de los 30 a los 40 años, ¿verdad? Porque es la edad más frecuente en la cual el ovario poliquístico hace sus trastornos en la vida reproductiva de una paciente, y que la gran cantidad de pacientes que tenían más de un año están tomando anticonceptivos y que se hallaban en el llamado limbo médico, tomaban ciproterona, que ahora está prohibido en Latinoamérica, solo los gringos lo prohibieron y nosotros lo seguimos utilizando, el famoso Diane, el ICSI-35, por los daños potenciales hepáticos que puede causar. Nuestro hijo en el Jackson Memorial Hospital, lo conoce muy bien todo el grupo de internistas de Estados Unidos, y no se sabe por qué en Latinoamérica, como siempre nos dejan como investigativos, se sigue usando la ciproterona cuando a la larga puede causar daño hepático. En nuestros países se llega a la parte más cínica, que en los seguros sociales se les entregan hasta 6, 12 tratamientos de Diane 35, DICI 35, correcto, para que lo tomen durante un año sin medir la presión arterial, sin un ultrasonido hepático, etc. Entonces los tratamientos han fallado. Y el drilling ovárico, pues, a corto plazo, hasta un 30% de los pacientes los primeros 3 meses logran su embarazo. Puede ser tributarias a cirugía, pacientes inclusive que pesan más de 200 libras y con un índice de bilineación o Ferriman-Walby arriba de 6, que es el que mide el hirsutismo. Las cosas buenas la gente las persigue. Tenemos una afluencia grande de pacientes de España, de Inglaterra, México, también de Sudamérica, está llegando gente de varias partes, porque los pacientes están obteniendo una cura en ese momento de la sintomatología que le está acongojando, y logran lo que más persiguen, porque la mujer lo que más persigue y siente más felices por un embarazo. Tiempo quirúrgico es corto, se ve que la testosterona baja de una manera dramática, porque la testosterona, hay que recordar, se encuentra elevadísima en el ovario poliquístico, y entonces hay un bloqueo de la ovulación. La FSH, que se encontraba bajísima, empieza a subir, mejorando los niveles de ovulación, y el estradiol lógicamente va mejorando. La estrona, que es un estrógeno malo, pues empieza a desaparecer, y aquí está lo del Ferriman-Walby que yo les mencionaba, ¿verdad? También ahora pues lo estamos utilizando para tratamiento de la endometriosis, que es otro gran enemigo de la fertilidad, no solo en las mujeres latinas, sino también en las mujeres americanas, ¿verdad? El tratamiento en buenas manos es un tratamiento sumamente útil, con complicaciones casi en nivel infinitesimal, y pues haciendo las cosas bien hechas, con laparoscopistas de mucha calidad, como el grupo
fertilidad de nosotros, que es el Grupo Galo Pinto, y estamos ahorita realizando un tratado tratado de ovario poliquístico junto con la gente que está escribiendo. El doctor Escaño, República Dominicana, está colaborando con la parte endocrinología, y ahí la felicidad de uno se traduce en las pacientes, ¿verdad? Un aumento en la calidad de pacientes que logran embarazo revelar. Se presentó exitosamente en el Congreso de septiembre en Corrientes, Argentina, el cual se catalogó entre los primeros trabajos logrados. Y también este libro de fertilidad ya se encuentra tratado, ya se encuentra en circulación. Ahora va a pasar a ser tratado ante la incorporación de más médicos y ante la sugerencia de otros investigadores internos. Excelente. Doctor Galo. Yo conozco al doctor Galo desde hace muchos años y el tema del living nos está apasionando también. Yo me siento. Yo quería sintetizar un poco su exposición. ¿Qué importancia tiene el drilling actualmente? Bueno, un tiempo hay gente que ha catalogado el drilling como un procedimiento de hace muchos años, pero hasta el grupo de fertilidad de nosotros, que es el grupo Galo Pinto del Hospital CEMES en San Pedro Sula, y que ya goza de un prestigio internacional en este tipo de tratamientos, lo llevó a cabo con un alto nivel de curación de los pacientes de ovario poliquístico. Ha sido un dolor de cabeza para todo el mundo. Tenemos muchos pacientes que son doctoras, etc. Entonces, la credibilidad del procedimiento ha aumentado tremendamente, y ya Up to Date y otras revistas internacionales como MD Health, DRD de República Dominicana, que yo soy columnista, ya se empieza a hablar de una curación en ese momento, ¿no? Por eso ayer, ustedes recuerdan, cuando se habló de Hipócrates acerca de las enfermedades, alguien mencionó una conferencia muy buena. Entonces yo hice una pequeña alusión que si la paciente persiste, como decía Hipócrates, en seguir con sus hábitos, en este caso sería de alimentación, de falta de ejercicio, la enfermedad va a regresar, pero ya la paciente ha logrado su objetivo, que esté en sus hijos, y la curación en ese momento. En los años que tengo escuchando el tema de drilling, existen algunas modificaciones que ustedes mismos y su grupo le están agregando a la técnica original. ¿En qué consiste el drilling modificado? Bueno, el 2019 fue un año de muchos, el 2017, pero fue un año de muchos logros, porque cuando se presentó el primer trabajo en República Dominicana, en que se partió cuando se habla de drilling, se puede hablar no de la magnitud de pre y post pandemia, pero sí marcó un tratamiento bastante, porque hubo un aluvión de casos, estudios. El drilling modificado consiste ya en la microperforación en la región antral del ovario. Entonces se notaban embarazos a más corto plazo, y ese mismo tiempo se hizo otro gran avance en la medicina de la fertilidad, específicamente en el grupo de nosotros de fertilidad, porque se hizo el primer trasplante ipsilateral de trompa en la misma paciente, y se logró un embarazo. Entonces, podemos mencionar esto como un gran avance en este momento. ¿Cómo está modificando el drilling el pronóstico de los pacientes con el síndrome ovario poliquístico? ¿En qué ha notado usted cuál ha sido el mejor avance en esta enfermedad? Definitivamente eran pacientes abandonadas a su suerte, ¿no? Se encontraban en el famoso limbo médico. Ahí habían médicos, arquitectos, gente residente en Canadá, en Estados Unidos, que ya no se les ofrecía nada, ¿verdad? Y en esto pues han visto una luz de esperanza con el drilling ovario, y muchas han alcanzado embarazo. De tal manera que si tenemos la proyección a corto, mediano y largo plazo, se obtienen embarazos hasta de un 85%, que están respaldados en el libro que nosotros estamos
que ya hicimos y en los diferentes estudios que están publicados en varias revistas. El drilling obviamente está siendo usado para evitar tantos medicamentos que usan las mujeres como ovario poliquístico, ¿cierto? Correcto, sí. Entonces, ¿en cuánto está incrementando esa expectativa en las pacientes que quieren salir embarazadas? Vamos por partes, usted habló también de la... Lógicamente, hay productos muy buenos como la metformina, que nosotros, porque la metformina mejora la sensibilidad de las células a la insulina, y hay un discreto mejoría en su peso en las pacientes que lo consumen, pero había pacientes que consumían hasta 1,5 gramos por día con sus efectos contralaterales y bastantes problemas con el uso abusado, con el abuso de medicamentos que cuando los presentan uno en las casas farmacéuticas, lo presentan como la panacea, ¿verdad? Pues nunca le hablan a uno que esos tratamientos solo para el hirsutismo, para mejorar. Ellos hablan como una supuesta curación, pero en realidad en la laparoscopía del trígono ovárico sí se puede hablar de una curación en ese momento, porque la paciente obtiene una mejoría de todos sus marcadores, de todos sus parámetros, y los signos de ovulación regresan hasta en el 80-85% de los casos. Que puede haber recaídas, puede haber, si las condiciones que motivaron que la paciente se enfermara persisten. No es bien positivo el proceso. Como todos los procedimientos en medicina, cuando comienzan a desarrollarse, ya después se van sintetizando y se van haciendo más prácticos, ¿no? Pero, ¿qué complicaciones estamos teniendo en el procedimiento actualmente? Pues fíjense que nosotros tenemos el primer lugar mundial en cirugías de fertilidad, con más de 13.000 realizaciones recopiladas y más de 12.000 de drilling ovárico en un periodo casi de 20 años. La mayor parte por medio laparoscópico y con la mínima cantidad de complicaciones, ningún deceso, ¿verdad? Ha habido una paciente que tuvimos, falleció después por un problema inmunológico que no tenía nada que ver después de 6 meses del procedimiento. Y el esposo nos contó que se había reactivado y los pacientes no dijeron nada para que iniciara el procedimiento a ella, porque ella supo que si ella decía eso, en nuestro país es un delito también ocultar lo que ocultó eso. Entonces, imagino que las legislaciones de otras partes también culpan a la paciente. Entonces ella falleció de un lupus eritematoso sumamente avanzado. Sus estudios normales de paciente en ese momento fueron normales, pero no tuvo nada que ver con el drilling ovárico, porque la paciente a las horas tiene su alta. Usted mencionó la endometriosis como alguna de las enfermedades que también están siendo tratadas con el drilling. ¿Qué otras patologías pueden ser tratadas con el drilling? Bueno, es increíble la cantidad de procedimientos. Estamos listos para cualquier eventualidad. El abdomen es una caja de sorpresas. De repente a las pacientes, principalmente jóvenes en edad reproductiva, un 10, 20, 30% en algunos casos, coexisten con la endometriosis, que es un enemigo terrible de la fertilidad. Quemando las lesiones endometriales mejora grandemente el pronóstico, y muchas veces hacemos liberación de adherencias, permeabilización de cuello uterino, porque estas pacientes con esclerodermia ovárica tienen otro problema, que también el cuello uterino se estenosa y la paciente lo manifiesta de una manera, en sus palabras, que después del eyaculado del varón todo se regresa. ¿Por qué? Porque el cuello uterino se encuentra estrechado tanto en su parte interna como en su parte externa, y muchos de estos preámbulos o informaciones de la paciente son sumamente útiles cuando ella dice el perdido de deseo sexual, porque no hay ovulación, y aparte de eso, doctor, todo se me regresa. Entonces ya eso uno ya, cuando se va a hacer la histeroscopía es sumamente difícil hacerlo. Entonces ese problema también se resuelve. Hacemos una histeroscopía en el momento del procedimiento.
procedimiento y es un procedimiento innovador que lo estamos haciendo igual con el maestro Espinal de República Dominicana que lo hacen también, que es la falopioscopía, que entramos por el óseo tubario y salimos por la trompa y revisamos todo el trayecto de la trompa, como aquella película, ¿tú te acuerdas? Aquella serie Viaje a las Estrellas, que siglo XXI, la tecnología no nos podemos quedar atrás. Nuestro laparoscopista es de Suma, hizo 5 años de laparoscopía en México, aparte de ser ginecólogo, y una vasta experiencia. Entonces creemos que el paciente está bien tratado. ¿El procedimiento cuánto tiempo dura? ¿Es ambulatorio? Perfectamente, es un procedimiento que si la paciente se siente adecuadamente bien, entre 2 o 4 horas puede abandonar la clínica. También depende si el paciente tiene que movilizarse a otro lugar dentro del país o tiene que abandonar la ciudad. Normalmente nosotros los fines de semana operamos pacientes que vienen de Europa, de España, y el miércoles ya van en Iberia y a ir a Europa de regreso, ¿verdad? Sin ninguna complicación. A la semana muchas ya están incorporadas a su labor. Es prácticamente ambulatorio. Ahora, siempre guardamos la oportunidad de hacer la microabierta, porque hay pacientes, es mucho más barato y nosotros tenemos un plan de ayuda para pacientes de bajos recursos, porque el láser y el alquiler de las torres no lleva un costo. Entonces es más difícil regalar una cirugía laparoscópica que obsequiarle a una paciente de bajos recursos, que tal vez la esposa de un guardia de seguridad, gente de bajos recursos. Entonces tenemos un sistema que por cada brigada que hacemos le vamos regalando una cirugía microabierta a una paciente que sale favorecida en estos procesos. Y de vez en cuando conseguimos promociones láser para cuando la paciente es tal vez demasiado gordita y que no es candidata para una cirugía microabierta. El láser lo usan con la laparoscopia, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Qué tipo de láser usan? Usamos el láser diodo calibrado y no hemos tenido ninguna complicación. Solo lo usamos con una microperforación en la corteza ovárica, porque hemos tenido pacientes, es increíble, con el ovario poliquístico, que cuando lo hacemos microabierta y usamos el bisturí, es sumamente dura la superficie ovárica, de tal manera que es imposible que haya una ovulación. Entonces, este tipo de pacientes, la única manera es introducir el cauterio unipolar y aumentarlo hasta 50, muchas veces watts. Y en algunos casos, si tenemos disponibilidad en ese momento el láser, con el láser con menos perforaciones tenemos el mismo éxito, ¿verdad? Eso es algo muy satisfactorio. Bueno, doctor, le agradezco su exposición muy académica. La idea era comenzar con unos nuevos ciclos en la IOSIC de conversatorio, donde también se puede incorporar un poco el resto de la pareja. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. Hola, doctor, desde mi presencia de charla. Yo quería saber si hay alguna relación entre el turismo ovárico y la posibilidad de hacer una torsión ovárica por la perforación. Perdón, doctor. Si hay alguna relación entre el bleeding ovárico y el riesgo a una torsión ovárica por la perforación del procedimiento. No, doctor. Lo que sí puede haber y que tenemos mucha precaución es en pacientes de más de 40 años hacemos menos perforaciones por la posibilidad de una disminución en la reserva ovárica, que se traduce en una mülleriana baja, pero no hemos tenido ningún caso. Hemos tenido ciertas pequeñas colecciones después que las miramos a los 10 días o a los 8 días, pero se reabsorben de una manera satisfactoria. No ha habido ninguna posibilidad que pueda haber una reintervención. Es muy difícil. Hemos tenido complicaciones normales dentro de la laparoscopía, como por ejemplo una paciente que presentó en el momento de introducir el troca un sangrado en la pared abdominal corregible con presión y unos puntos profundos. Se corrigieron, pero no hemos hallado relación. Gracias a Dios.
Muy bien, doctor Galo, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con nuestra A usted, doctor. presentación.